Dios te bendiga. Vamos a hablar en esta clase acerca del gobierno de la iglesia. Este es un tema que está un tanto relacionado con el tema de la clase anterior, de los oficiales bíblicos, porque también estaremos hablando un poco de ancianos, estaremos hablando un poco de diáconos, pero cómo ellos sirven a la unidad de la iglesia, cómo ellos sirven a que el gobierno en la iglesia se lleve a cabo y específicamente en nuestra iglesia. Este es un tema importante también, un tema que estamos interesados que aquellos que se suman a nuestra membresía conozcan, porque es el sistema a través del cual se toman las decisiones a la iglesia. Y estamos muy interesados en que cada persona sepa dónde reside esa autoridad. Primero, vamos a hablar un poco, aunque ya hablamos de esto también la semana anterior, vamos a hablar un poco de los oficios bíblicos en la iglesia de manera somera. Mencionamos que estos oficios que se describen en la Biblia son ancianos y diáconos. Los ancianos, el término anciano específicamente presbúteros, se usa de manera intercambiable por supervisor u obispo, episcopos, y pastor, poimenas. Los ancianos, los pastores, son los responsables de la supervisión espiritual de la iglesia. Por eso, en Hechos 20:28, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su sangre. En Hechos 6 vemos y leímos la semana anterior que los ancianos deben dedicarse especialmente a la oración en el ministerio. Y en 1 Corintios 5:17 vimos también que son responsables de gobernar el cuerpo de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien deben ser considerados de doble honor, deben ser dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Si seguimos hablando de los ancianos, tenemos que preguntarnos entonces cómo su liderazgo fomenta la unidad en la iglesia. Y la manera, o varias maneras, en la que los ancianos fomentan esta unidad. Número uno, es delegando la autoridad en quienes están más capacitados para ejercerlo. O sea, la función que ellos cumplen de autoridad permite que esto ocurra. Encomienda los principales deberes de la predicación y la enseñanza junto con la autoridad para tomar decisiones importantes a quienes reúnen ciertos requisitos, como leímos la semana anterior en 1 Timoteo 3, en Tito 1 del 6 al 9, en 1 Timoteo 5:17, en Hebreos 13:17. O sea que la iglesia disfruta de esta unidad cuando sabe delegar en sus pastores el trabajo para el cual ellos están capacitados para hacer. También tener un liderazgo en la iglesia de ancianos, pastores que cuiden de la iglesia, faculta a hombres para cumplir con su responsabilidad ante Dios y coloca una responsabilidad especial por la salud espiritual de la membresía en las manos de quien debe estar esa responsabilidad, en las manos de alguien que le ha sido dada una responsabilidad por Dios y que a Dios también dará cuenta. Nosotros leemos en Hebreos 13:17 que los ancianos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas por vuestras almas. Y si nosotros tenemos ancianos piadosos en la iglesia, pastores piadosos en la iglesia, ellos nos guiarán como hombres que temen a Dios primero, no a nosotros. Otra de las maneras en que ancianos liderando una iglesia fomentan la unidad es que promueven el sometimiento a la autoridad, y por medio de ese mandamiento de Dios para los miembros de obedecer a sus pastores y someterse a su autoridad, se fomenta la unidad. Una vez más, Hebreos 13:17 nos manda: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. Pensamos en esta postura de sumisión
y nos ayuda a fomentar esa unidad en la iglesia. La sumisión hace que seamos más humildes, hace que seamos menos orgullosos como iglesia, hace que seamos más respetuosos y menos desafiantes. También el concepto de ancianos liderando una iglesia, pastores liderando una iglesia, establece un modelo de pluralidad, de diferentes personas trabajando juntas. Y en lugar de hacer que el liderazgo de la iglesia descanse pesadamente sobre los hombros de un solo hombre, en Hechos 14:23 leemos también que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendaron al Señor y en quien habían creído. Esto aumenta la confianza de los miembros en el proceso de la toma de decisiones, mientras que aligera la carga del pastor de tener que soportar todas las críticas por una decisión, ya que varios hombres la están tomando. Esto permite además que esos pastores y el liderazgo de la iglesia conozcan más a la congregación y es menos probable también que los miembros de la iglesia se sientan olvidados o que no tienen acceso al liderazgo. Hablando un poco de los diáconos, que es la segunda clase de oficio que hablamos de ella la semana anterior. En el Nuevo Testamento la palabra diácono puede traducirse como diácono o servidor y se refiere al servicio en general. Los diáconos se encargan de detalles prácticos en la vida de la iglesia, tales como la administración, el mantenimiento, el cuidado de los miembros de la iglesia con sus necesidades físicas. Ahí miramos en Hechos 6, del 1 al 6, la semana anterior, el contexto en el que los primeros servidores en la iglesia surgieron, y los requisitos para ellos aparecen en 1 Timoteo 3, del 8 al 12. Son similares a los requisitos de los ancianos. Sin embargo, existen dos diferencias notorias que mencionamos y quiero volver a mencionar. A diferencia de los ancianos, número uno, los diáconos pueden ser mujeres y hombres. En segundo lugar, en contraste con los ancianos, a los diáconos no se les exige ser aptos para enseñar. Tres formas en las que los diáconos contribuyen a la unidad de la iglesia. Número uno, cuidando a todos los miembros de la iglesia. Su trabajo entre las viudas, como vimos en Hechos 6, era importante porque el descuido físico de las viudas griegas estaba causando desunión en la iglesia, desunión espiritual. Este grupo de cristianos que estaba comenzando a crecer tuvo esta queja, y el hecho de que tuvieran diáconos, que ordenaran diáconos para ese trabajo, o servidores, a muchos no nos gusta llamarle diáconos porque no les mencionan ahí en Hechos, pero el hecho de que fueran mencionados estos servidores en Hechos 6, resolvieron la situación que estaba existiendo en la iglesia y se preservó la unidad. Lo otro que los diáconos hacen es que ellos permiten que los ancianos puedan dedicarse al ministerio, y en este mismo contexto encontramos las mismas palabras. No es justo que nosotros dejemos el ministerio por servir a las mesas. Tengamos hombres que se encarguen entonces de servir a las mesas. Actualmente los diáconos desempeñan ese mismo rol que usaron aquellos 7 de Hechos, y nosotros debiéramos motivar esto para que los ancianos de la iglesia pudieran dedicar tiempo a la oración. Debiéramos orar para que ellos oraran y estar enfocados también en eso, mientras los diáconos coordinan gran parte del ministerio de la iglesia. Distribuyendo también el trabajo en toda la congregación es otra de las cualidades que a los diáconos les empuja a mantener la unidad de la iglesia. Esto evita que una cantidad desproporcionada de trabajo caiga sobre un poco de personas, sino que a ellos les permite gestionar estas cuestiones. Ahora sí, al haber presentado pastores y diáconos en la iglesia, necesitamos ver algunas posturas sobre las formas de gobierno en la iglesia. Queríamos aclarar esto primero, porque al final en nuestras conclusiones vamos a ver cómo pastores y diáconos se conectan con la iglesia para ellos ejercer el gobierno de la iglesia junto con los miembros de la iglesia, todos en un conjunto. Pero hay diferentes posturas de gobierno. Por ejemplo, tenemos el gobierno episcopal. La autoridad reside en el obispo.
Lo distintivo del sistema episcopal es que la autoridad se fija en un oficio en particular, que es el obispado. Él es la clave del funcionamiento del gobierno de la iglesia. Y la forma más simple de gobierno episcopal la encontramos en la iglesia metodista, que solo tiene un nivel de obispo, y un poco más desarrollada estructuralmente la encontramos en la iglesia anglicana, en la iglesia episcopal, incluso en la iglesia católica romana, que es la que tiene el sistema más complicado, más jerárquico, más complejo, con una serie de rangos con respecto al episcopado, y terminando con el obispo en Roma, el Papa. El papel de los obispos en este gobierno es ejercer el poder con el que han sido investidos, en particular como representantes y pastores de Dios. Gobiernan y cuidan un grupo de iglesias en lugar de ocuparse únicamente de una congregación local. Esos obispos también tienen autoridad para colocar al pastor en el puesto que ellos deseen, y el obispo, porque ha sido elegido por alguien que está a un nivel más alto como arzobispo o incluso por otros obispos. El segundo gobierno que vamos a considerar es el gobierno presbiteriano. Y este gobierno coloca la autoridad principal en un oficio particular también, pero pone menos énfasis en el oficio individual y el que lo ejerce, sino más bien en una serie de cuerpos representativos que ejercen la autoridad. La persona clave en la estructura presbiteriana no es una persona sola, sino el presbiterio de ancianos o el anciano. Se tiene que entender que la autoridad de Cristo se dispensó a los creyentes individuales en esta forma de gobierno, y ellos lo delegaron a los ancianos que los representan. Una vez elegidos, los ancianos actúan en función o en lugar de los creyentes individuales. Ellos representan a esos creyentes individuales. Esta autoridad es ejercida en una serie de asambleas de gobierno, y cada una de estas cosas es a grandes rasgos, ¿verdad? A nivel de iglesia local hay un grupo que toma las decisiones. Todas las iglesias de una zona son gobernadas por grupos de ministros o ancianos encargados. Cada iglesia local escoge a su pastor. Sin embargo, hay un grupo de ministros que es el que confirma esta elección. No existen niveles superiores como el obispo, pero ciertas personas son elegidas para puestos administrativos dentro de las asambleas dirigentes. Son elegidos desde abajo para presidir o supervisar, y generalmente tienen un título como oficial administrativo del presbiterio. Estas personas quizás están en algún puesto. El siguiente gobierno es el gobierno congregacional o gobierno de la congregación. Aquí siempre me gusta a mí añadir la fusión que este gobierno debe tener también con los pastores, que son los líderes espirituales de la iglesia, con los diáconos que sirven a la iglesia, y el gobierno congregacional. Me gusta añadirle siempre la segunda parte, liderado por ancianos. Resalta el papel del cristiano individual y hace que la congregación local sea el lugar donde se halla la autoridad. Ya hablamos un poco sobre esto cuando hablamos de la membresía. Dos conceptos son básicos en este esquema congregacional: la autonomía y la democracia. Por autonomía queremos decir que la congregación local es independiente y se autogobierna. No existe un poder externo que pueda dictar la acción a tomar en la iglesia local. Cada iglesia local tiene esa autonomía. Y por democracia queremos decir que cada miembro de la congregación local tiene voz en sus asuntos. Son los miembros individuales de la congregación los que poseen y ejercitan esta autoridad, una vez más, liderados, supervisados por sus pastores. La autoridad no es la prerrogativa de un único individuo, de una sola persona o de un grupo selecto, ni de una estructura monárquica, ni de una oligarquía.
sino que ocupa el puesto en los individuos. Ahora tenemos que hablar un poco entonces de esta autoridad que tiene la congregación, porque los gobiernos de las iglesias han sido influenciados grandemente por la cultura de los países donde ellos se dan a cabo. De tal manera que el congregacionalismo que llegó a nosotros se ha desviado un poco del que encontramos nosotros en la Biblia. Por eso, repito, me gusta decir que nuestra iglesia y a Brandon tiene un gobierno congregacional liderado por pastores, liderado por ancianos, para distinguirlo un poco de mucho gobierno congregacional, vamos a decir, que hemos visto a nuestro alrededor. Hemos visto en algún lugar a toda la iglesia votando acerca de qué tipos de lápices vamos a comprar, pelear por el color de una alfombra que se va a poner, pero historias como esta sin duda han dado un muy mal nombre a lo que autoridad de la congregación se refiere por congregacionalismo. Por eso es necesario ver qué dice la Biblia, y cuando leemos la Biblia vemos que es la congregación, y hablamos de esto en la clase de la membresía, la que tiene la autoridad suprema en tres asuntos particularmente significativos en la vida de la iglesia. La autoridad que la congregación le ha sido dada sobre disciplinar a los miembros de la iglesia, sobre la membresía, acreditar quién es un miembro y quién no es un miembro de la iglesia, y sobre la doctrina, preservar esa doctrina. Y el peso de la escritura respalda a nuestra manera de ver una forma de gobierno congregacional. Con esto, una vez más, me refiero a que la congregación es la corte de apelación final. ¿Cómo se ve esto? Número uno, la iglesia ayuda a preservar el evangelio. El grupo de todos los creyentes tiene esta función, tiene este rol, tiene este objetivo. Esto es autoridad de ella, esto es algo que le toca hacer: cuidar, preservar el evangelio, la doctrina. Es por eso que en Gálatas 1, del 6 al 9, Pablo pide a la congregación que se limpie de las falsas enseñanzas que estaban teniendo y que vuelvan a centrarse en el evangelio. A todo el que se una a nuestra iglesia le decimos: usted, como miembro ordinario de esta iglesia y habiendo sido bautizado cristiano, es responsable de proteger y de preservar el evangelio. La congregación debe tener la autoridad y la capacidad de despedir a su pastor, incluso si alguna vez lo necesitan. Por supuesto, esto está relacionado con su doctrina, con su práctica y con un desvío aparentemente de la verdad de la Biblia. No otras cuestiones por las que a veces escuchamos que echan a pastores de la congregación cuando un grupo determinado en una iglesia manda sobre lo que ellos quieren que se haga y como ellos quieren que se haga, aun cuando no necesariamente está en la palabra del Señor. Lo otro que tiene por, vamos a decir, autoridad la congregación es ayudar, como hablábamos, a aprobar los ciudadanos del reino. Y pongo la ayudar porque los pastores forman parte también de este proceso, como también son iglesias y como también tienen un liderazgo que hablamos al principio espiritual sobre la iglesia. Esto lo vimos también en aquellas clases de membresía y disciplina, pero en 1 Corintios 5 y Mateo 16 y 18 hablamos sobre eso. Es la congregación quien debe actuar para aclarar quién representa a Jesús ante el mundo, y esta es la gran idea central que nosotros debemos captar. La Biblia enseña que la membresía es el oficio de la iglesia. La iglesia ha de encargarse, es un trabajo de la iglesia. Y el trabajo de cada uno de los miembros en lo que deben estar involucrados es estar viviendo la vida en su comunidad de fe, viendo quiénes son los que están llegando, hablándoles el evangelio, para si por alguna razón aquellos que se están sumando a la iglesia no son cristianos puedan llegar a conocer el evangelio. Y para que ellos mismos puedan decir: yo he visto la vida de esta persona, yo he visto la confesión que él tiene, yo he visto verdaderamente cómo él está viviendo, y poder avalarle como un cristiano o no, y respaldar su confesión.
Lo otro que se le ha dado autoridad a la iglesia es ayudar en la elección de los oficiales de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, por así decirlo. Y esto nosotros lo vimos también en Hechos 6, cuando hablamos la semana anterior. Es por eso que nosotros ocupamos también tiempo en nuestras reuniones de miembros para estos asuntos. Votamos para recibir o disciplinar miembros. Votamos para aceptar diáconos. Constantemente estamos abiertos a las nominaciones por parte de los hermanos de la iglesia acerca de los diáconos que pudieran funcionar, de los pastores que pudieran funcionar. Y nosotros como pastores y también como líderes espirituales de la iglesia, pues nos encargamos desde más cerca ver esas personas que han sido recomendadas, ver verdaderamente su vida, examinar lo que dice la Biblia con respecto a ellas para ponerles en una lista en la que esos hermanos finalmente van a votar o no. Lo otro que también pedimos ayuda a nuestra iglesia y tienen como autoridad es afirmar el presupuesto anual de la iglesia, las finanzas. Nosotros solicitamos a la iglesia que afirme ese presupuesto anual. Esto lo hacemos como una cuestión de prudencia debido a que determina la dirección del ministerio evangélico y tenemos que decir que todos los miembros no conocen en qué área de la visión de la iglesia se está trabajando, pero en estas reuniones buscamos compartir visión para que puedan entender por qué un área quizás necesita a veces en materia de finanzas más o menos fondos. Y la mayoría de los miembros tampoco tienen el llamado ni la responsabilidad para hacerlo. Tampoco la visión pastoral que Dios ha dado para estas cosas. Por tanto, nosotros tenemos un equipo de finanzas donde también allí participan los pastores. Ellos están trabajando en crear este presupuesto que traen a la iglesia y la iglesia pues allí observa, están libres de opinar, están libres de mirar, están libres de escuchar y de aprender por qué también estamos haciendo estas cosas así. Cada una de estas cosas que hemos mencionado es muy diferente a poner un micrófono en el medio del pasillo para que miembros descontentos puedan llegar y decirle a los pastores cómo realizar su trabajo. No pelean entre sí. La autoridad de los ancianos. Hablamos un poco sobre su papel, pero ellos tienen la autoridad de enseñanza y supervisión. Por tanto, a la hora de tomar decisiones, la congregación, la enseñanza y la supervisión de los pastores ha de estar presente. Estas dos ideas no se pelean, sino que se funden entre ellas. Pablo en Hechos 20 habla de que el Espíritu Santo ha puesto a los pastores por supervisores, por obispos de la congregación, sobre veedores. Hebreos 13:17 manda a obedecer a los pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por las almas. La congregación necesita a los ancianos para ella poder hacer su trabajo. Necesitan ancianos que les guíen para hacer cada una de estas cosas que hemos estado hablando. Para preservar la doctrina necesitan a alguien que les enseñe la doctrina. Para firmar a los miembros necesitan que les enseñen a alguien que diga cómo firmar los miembros. Para trabajar en un presupuesto necesitan que le digan a alguien con la visión también que le diga cómo hacerlo. Cada una de las cosas que ellos hacen en la iglesia, elegir incluso a sus candidatos, necesitan el liderazgo de pastores que enseñen y supervisen. También tienen por autoridad el ministerio de la palabra y la oración. Los ancianos son para enseñar la palabra en público, también en privado. Y aparte de no ser un nuevo convertido, la única salvedad que un anciano tiene, y lo repetimos, y un diácono no, es su capacidad de aptitud para enseñar. Así que en Hechos 6, una vez más, escuchamos, cuando los apóstoles por primera vez introducen esta idea de servidores en la iglesia, uno de los principales papeles de los diáconos era servir. ¿Para qué? Para que los pastores pudieran dedicarse al ministerio de la palabra y la oración. Pero además en Hebreos 13:17 encontramos la exhortación de acordaos de vuestros pastores, quienes hablaron la palabra de verdad. También los pastores tienen por autoridad el ministerio de reunir y proteger. En Hechos 20:28 también Pablo dice: tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Por obispo os ha puesto. Primera de Pedro 5:2-4 manda a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús es el buen pastor y las ovejas le escuchan y le siguen. Él es quien las reúne. De eso estamos claros. No solo eso, además Jesús es quien las protege. Él es el pastor que deja las 99 y va a buscar la que se haya perdida por el camino. Y el trabajo de un pastor, el trabajo de un anciano, bajo la tutela de ese gran pastor, es hacer eso mismo, vigilar por el rebaño. Ellos deben tener en cuenta los más débiles, los que están luchando, a los rebeldes, incluso a los lobos con piel de oveja. Entonces, ¿cómo la autoridad de los ancianos encaja con la autoridad de la congregación? Ha sido definida en las palabras que hemos dicho. La congregación, para poder cumplir con sus funciones y gobernar la iglesia, necesita ser liderada, equipada y enseñada por los ancianos. Esto lo encontramos también allí en Efesios 4, los versos del 11 hasta el 13, cuando se dice que se nos ha dado pastores y maestros. Bueno, detrás de todas estas palabras, allí también se nos dice que ellos han sido dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De tal manera que los santos hacen la obra del ministerio porque pastores son los encargados de capacitarles. Así que cuando pensamos en la autoridad de la iglesia, no olvidemos que solo poseemos esta autoridad porque Cristo delegó su autoridad a su iglesia y la delegó al ser pastoreados y dirigidos por esos pastores que Él mismo pastorea. Él venció la muerte por nuestros pecados, Él fue levantado a la vida por nuestra justificación. Debemos seguir su ejemplo de humildad. Así debemos gobernar esta iglesia, su iglesia, para la gloria del Señor. Dios le bendiga.